sí la estamos dejando atrás, y lo que nos enfrentamos, ya digo, es poco a poco ir dejando atrás, sin duda alguna, la crisis de economía real, aunque en el caso de España todavía nos queda mucho por andar. Algo positivo a nivel macro, sin duda alguna, es que no hay tensiones inflacionistas. Nosotros no vemos tensiones inflacionistas ni en el lado norteamericano, ni tampoco en Europa. De hecho, en Europa lo que hay un miedo es de que entremos en una situación de deflación, que luego, sin duda alguna, comentaremos más adelante. Y un foco que a nosotros nos centra la ocupación y la preocupación, bueno, pues es la desaceleración económica procedente del mundo emergente. Estamos viendo cómo día tras día pues vamos conociendo datos, sobre todo en el caso de China, aunque hay que cogerlos siempre estos datos muy de puntilla, sobre todo porque estamos hablando de una economía que evidentemente no hay una transparencia como ocurre con otras economías, como puede ser el mundo más occidental, incluyendo por supuesto Japón, pero lo que sí que apunta, sin duda alguna, es que China se va desacelerando, sobre todo por un nuevo modelo de crecimiento económico, y eso hay que tenerlo muy presente como impacto hacia el resto del mundo, sobre todo hacia los mercados. Yo esta ponencia, dándole una vuelta el otro día, digo, ¿y de qué les hablo yo a esta gente? Sobre todo para intentar que, bueno, porque les sea un poco divertido, ¿no? Bueno, yo hablo con muchos colegas, hablo con mis colegas de diferentes gestoras, gestores, y hay opiniones de todos los sentidos. Hay muchos osos y también hay muchos toros, ¿de acuerdo? Es decir, hay visiones bajistas y hay visiones alcistas, ¿no?, en cuanto a los mercados de renta variable, ¿no? Con lo cual, yo la parte de renta variable casi me voy a centrar en los toros versus osos, ¿de acuerdo? Que yo creo que eso puede ser muy interesante, ¿verdad? Miren ustedes, decía Benjamin Graham hace ya bastante tiempo que el mercado es como un péndulo que siempre oscila entre el optimismo insostenible y el pesimismo injustificado, y que el inversor inteligente es una persona realista, que vende a optimistas y compra a pesimistas. Esto lo dijo uno de los padres de lo que se entiende como la gestión de valor, del value investing, ¿de acuerdo? Que seguramente que algunos de los presentes probablemente sea algo que se pueda sentir muy identificado a la hora de gestionar. ¿Cisnes negros? Sí los hay. Cisnes negros los hay. Y hace unos momentos, cuando estaba en la entrevista, que seguramente que nuestros compañeros de Rankia luego colgarán en su web y ustedes la tendrán a su disposición, yo hablaba de varios riesgos que para mí son importantes. De hecho, los calificaba en cuatro grandes bloques, ¿no? Y uno para mí muy importante es que no hay gangas en los mercados de bolsa. Hay oportunidades, pero ya no hay gangas. Sobre todo, entendido las gangas, si nos fijamos en los mercados de renta variable europea y los mercados de renta variable norteamericana, sobre todo en Estados Unidos, donde cada vez las valoraciones están mucho más ajustadas. Y en ese sentido, es una variable que debemos todos de tener muy presentes, tanto a la hora de invertir, a la hora de gestionar o a la hora, como en nuestro caso, de diseñar carteras de fondos de inversión adaptadas a cada uno de los perfiles de riesgo. Pero insisto, esta es una variable que evidentemente con la cual tenemos todos los días que estar muy presentes, ¿de acuerdo? Pero nosotros sí vemos un mundo, sobre todo para este 2014, donde todavía hay oportunidades. Algunos de ustedes que son clientes de la casa, de Profim, saben que me gusta mucho el tema de citas, y a lo largo de mi exposición, con que voy a intentar ser breve, hay una que me gusta, que me encanta, y es una cita de un escritor inglés que decía que las oportunidades de inversión son como los amaneceres, que si uno espera demasiado termina perdiéndoselo, ¿verdad? Si uno va a la playa, seguramente dice, voy ahora mismo a ver amanecer. Ya ha llegado tarde, ya no he visto ese amanecer tan maravilloso con esta luz que ustedes tan fantástica tienen en esta ciudad, que es Valencia, ¿no? Bueno, pues lo mismo ocurre con las oportunidades. Para mí hay oportunidades, insisto, ya no hay tantas gangas. Gangas puede haber en el mundo emergente, ¿de acuerdo? Y ahora nos centraremos sobre todo en el mundo emergente, pero sobre todo en Estados Unidos y Europa no hay tantas. Pero, ¿qué nos hace a nosotros, en este entorno actual, pensar que todavía hay recorrido al alza los mercados de bolsa? Pues miren ustedes, en primer lugar, porque aún hay una gran abundancia de liquidez. Va a haber mucha liquidez. Yo recuerdo hace varios años
que había un auténtico pánico a la hora de invertir. Pánico absoluto. Es decir, eso de invertir en bolsa, bueno, eso, vamos, era una locura. Invertir en España, eso era, vamos, eras loco absoluto, ¿no? Ahora quizás estamos en ese movimiento pendular que hablábamos antes, con un miedo de quedarme fuera. Ahora no me quiero quedar fuera. Ahora casi muchas cosas se compran. En Estados Unidos están saliendo continuamente acciones al mercado, algunas detrás con juegos que se pueden jugar en las tablets o en el smartphone, y el primer día de salida de bolsa, pues, tiene unas correcciones importantes, ¿de acuerdo? Fíjese lo que está pasando en el caso español. Está entrando dinero a palás, sobre todo en el mercado inmobiliario, que a los bancos, por cierto, les viene muy bien, porque se están quitando mucho activo inmobiliario, con lo cual algunos de ellos pueden competir, sino que se lo digan a Bankia. Bankia, que es de todos, y están interviniendo en muchas operaciones corporativas, y muchos bancos se quejan porque, evidentemente, con un balance muy saneado, ¿de acuerdo?, aunque tenga que devolver la cantidad de dinero que tiene que devolver, en este caso al Estado español, el Estado español a su vez a Europa, pero es que entra en todas las operaciones corporativas compitiendo con otros bancos que a día de hoy todavía tienen algunos problemas, sobre todo por el sector inmobiliario. Pero ahí están los PIMCO de turno, ahí están los SOROS, cada vez hay más fondos de capital riesgo que tienen apetito por invertir en activos inmobiliarios españoles. Digo inmobiliarios, pero es que también hay prisa por comprar cualquier cosa. Hablaba no hace mucho con un gestor de renta fija y me decía, desde el momento que nuestros departamentos de control de riesgo nos permiten comprar deuda española, todo aquello que tenga vencimientos superiores a 5 años, compramos todo. ¿Todo a qué es todo? No, ya no solo estoy hablando de la deuda de comunidades autónomas, ni de la deuda del Estado. Compro cualquier cosa. Así está pasando, que muchas emisiones de deuda corporativa se colocan, y si no que se lo digan, no sé, a los bonos convertibles, los cocos de populares, las siguientes que han ido emisiones del Santander, como han ido bajando, sin duda alguna, el tipo de interés que se está ofreciendo en estos momentos, ¿de acuerdo? Es decir, hay un enorme apetito por el riesgo. ¿Por qué? Porque hay mucha abundancia de liquidez. En segundo lugar, los tipos de interés van a seguir excepcionalmente bajos, tanto en Europa, en Estados Unidos y, por supuesto, en Japón. Con lo cual, eso que se denomina represión financiera es ni más ni menos que empujar a la gente a asumir algo más de riesgo. Oiga, es que yo antes conseguía un 4% en un depósito. Bueno, pues ya no vas a conseguir un 4% en un depósito. Ya tendrás que o asumes algo más de riesgo o a lo mejor hay productos de renta fija que en rentabilidad real te pueden estar obteniendo un retorno interesante, pero no del 4%, a nivel nominal. Tercer variable, y veremos el jueves, la posible actuación por parte del Banco Central Europeo. Miren ustedes, mi opinión es que el Banco Central Europeo no ha llevado a Europa a una deflación o al borde de una deflación. No ha sido el Banco Central Europeo. Esto es una opinión muy personal, ¿de acuerdo? Lo que ha llevado a una situación de deflación es la situación de hiperendeudamiento en el caso de Europa, ¿de acuerdo? Endeudamiento público, endeudamiento privado. El privado se está desapalancando, el público parece que con ellos no va a la guerra. Es decir, cada vez las administraciones públicas, no solo españolas, sino de muchos países de la periferia y no tan de la periferia, se siguen endeudando. Con lo cual, con un fuerte endeudamiento, lo que se viene llamando crecer mucho, no se crece, ¿de acuerdo? Con lo cual, no es un problema del Banco Central Europeo. Si partimos de esa premisa, sí es verdad que el Banco Central Europeo puede animar a los mercados de capitales. ¿Y cómo puede animar la actuación por parte del Banco Central Europeo? ¿Puede bajar los tipos de interés? Hombre, pues del 0,25 a que me los deje al 0,15, ¿van a prestar más eso los bancos? Yo creo que no van a prestar mucho más los bancos. Ojo, que para que presten los bancos, primero tiene que haber deudores solventes, ¿de acuerdo? Porque si no hay deudores solventes, sinceramente los bancos no se van a arriesgar a que penalicen su capital precisamente el tener que dar concesiones de crédito, ¿de acuerdo? ¿Qué otras opciones le queda al Banco Central Europeo? Los depos en territorio negativo, sí. Y además ya la semana pasada, desde el Bundesbank, ya hace un guiño como que deja las manos libres al Banco Central Europeo para poder actuar. Fíjense, si el tipo de interés se sitúa en tipo negativo por parte del Banco Central Europeo, probablemente muchos bancos europeos
en lugar de situar sus líneas de crédito aparcadas en el Banco Central Europeo, aunque la remuneración sea cero, pasaríamos a una rentabilidad negativa. Lo que probablemente van a hacer va a ser que parte de esa liquidez o esas líneas de crédito la inviertan en deuda pública periférica. Con lo cual, para aquellos que ustedes tengan en mente que si le queda recorrido todavía a la deuda pública española en fondos de inversión o a la deuda italiana, mi respuesta, ya me anticipo, es sí, porque si hace ese movimiento va a seguir entrando dinero por parte de la banca, por la puerta de atrás. Es decir, el Banco Central Europeo no va a comprar deuda pública directamente, la seguirá comprando la banca comercial. Es verdad que habrá bancos con mucho más músculo que van a poder prestar. Y de hecho ya lo estamos viendo, como hay algunas entidades financieras, hablaba en el caso de Bankia, pero no solo Bankia, sino algunas otras entidades, que ya hay movimientos corporativos y a todo le están pegando, a todo está empezando a financiar. ¿De acuerdo? Lo que hablaba antes, yo creo que estamos en un mundo donde cada vez va a haber mayor crecimiento económico, cada vez hay más zonas del mundo aportando crecimiento económico positivo. Si eso es así, debería de reflejarse en los márgenes de las empresas, porque si no es así, lo que se puede estar gestando es una burbuja en bolsa. ¿De acuerdo? Había una burbuja en la deuda emergente, luego que me gustaría saber la opinión de mis compañeros, ¿no? Pero en el caso de la deuda emergente había una burbuja. Había gente que estaba comprando deuda de Gazprom a vencimiento a 4 o 5 años que te estaban dando tires de, no sé, del 2 y pico %, cuando el 10 años americano está en el 2, ahora está en el 2,70, antes estaba en el 2,50, se había convertido en una absoluta locura. Y encima estamos hablando de emisiones, en muchos casos, en moneda local, como si el real brasileño no se fuera a mover, sino que se lo digan a muchos inversores cuando han tenido renta fija en moneda local, si ha habido o no ha habido movimientos y si no han perdido dinero. ¿De acuerdo? Movimientos corporativos, esto va a ir en aumento. No me cabe ni la menor duda, ya se está viendo, pero va a ir mucho más allá. Lo hemos visto en el caso del pasado ejercicio y probablemente, mi contertulio aquí nos comentará su visión en el caso de Estados Unidos, pero ha habido muchas compañías que su política ha sido la recompra de acciones en Estados Unidos. Probablemente muchos accionistas ahora lo que quieren es que salgan al mercado a comprar. Es decir, tienes un montón de liquidez, sal a comprar. Tienes dos formas de crecer, o crecimiento orgánico o crecimiento de otras compañías. Quiero que crezcas, quiero que me generes valor a la compañía. Va a haber movimientos corporativos y eso se puede aprovechar en diferentes mercados de bolsa. Y la última, no olvidemos, la falta de alternativas de inversión. Y esto es una realidad, lo que hablaba antes, se empuja. Yo no digo con esto que es que todos ustedes tengan que cambiar de perfil de riesgo, no. Pero la realidad es que para obtener un plus de rentabilidad, muchos inversores tienen que asumir más riesgo. Eso, o hay modas, hay unas modas por ahí, que yo estoy en contra de determinadas modas y otras que son buenas, ¿no? Pero hay modas como son los pseudofondos, esos fondos de objetivo de rentabilidad, que gana mucho la banca, créanme que gana mucho la banca, pero el que no gana mucho es el inversor final. Porque yo, para que me den a vencimientos a 3 y 4 años en un fondo de inversión, un 2 o un 3, en el mejor de los casos, con una comisión de gestión superior al 1%, donde no hay gestión, desde mi humilde punto de vista, hay otras opciones mucho más líquidas y, sin duda alguna, más rentables y con un riesgo también muy, muy bajo. Porque no olvidemos que este tipo de fondos de objetivo rentabilidad son primos hermanos de los fondos garantizados, al final es el mismo perro con distinto collar, pero no deja de ser prácticamente lo mismo. Lo que ocurre es que sin garantía. ¿Cuál es la visión que tiene Profim de bolsas para este ejercicio? Nosotros creemos que vamos a un entorno a nivel mundial mucho más normalizado. Y en ese sentido, esto es bueno, esto es positivo. Y digo que esto es positivo porque lo que nos debemos de fijar cada vez más precisamente es de los datos macro y de los datos micro. Evidentemente, todavía va a estar los mercados de capitales ciertamente adulterados por bancos centrales. Por supuesto, habrá cisnes negros, todo el mundo ve cisnes negros, nadie ve cisnes blancos,
Pasa lo de Ucrania y todo el mundo se echa a temblar, ¿de acuerdo? Pero luego, fíjense, luego tampoco ha sido para una cosa, ahí está la bolsa norteamericana que ayer estaba rompiendo máximos, ¿no? Con lo cual, en esa situación de normalización, los gestores de talento, que hay muchos gestores de talento, y gestores de talento en Schroeder, y gestores de talento en la casa donde está el señor Younger, ¿de acuerdo? Con lo cual, sin duda alguna, es donde nos tenemos que apoyar, porque los stock pickers, los selectores de valores, o los bond pickers, los selectores de bonos, se encuentran mucho más a gusto, porque es donde pueden aportar valor. Un asesoramiento independiente más una gestión de talento es, bueno, dos patas que uno cuenta y que yo creo que es casi caballo ganador, ¿de acuerdo? Evidentemente nosotros seguimos siendo moderadamente optimistas con el comportamiento de los mercados de bolsa para este ejercicio. Lo digo, somos muy optimistas, no somos muy optimistas, somos moderadamente optimistas, ya lo estamos viendo, movimientos de rango lateral, cuesta salir de ese rango lateral en determinados mercados, ¿de acuerdo? Aunque, ojo, en esos rangos laterales hay fondos de inversión que han obtenido rentabilidades en solo un trimestre que han estado bastante bien, ¿de acuerdo? Con lo cual, en esa normalización y sobre todo siendo moderadamente optimistas, nosotros recomendamos ser muy selectivos a la hora de invertir en renta variable y con cierta prudencia. Insisto, porque no hay gangas. Decía, en este caso me voy a ir no a Antonio Machado, me voy a ir a un filósofo de la Grecia antigua, que era Quinto Horacio Flaco, que decía que la virtud es el punto medio entre dos vicios opuestos. Bueno, pues para nosotros esos dos vicios opuestos precisamente es el extremo optimismo y el pesimismo, y eso muchas veces se ve en los mercados. La gente se mueve en ser muy optimista y rápidamente es absolutamente pesimista. Y eso influye mucho y lo van a entender luego al final cuando les explique una cosa. ¿Dónde vemos valor? Seguimos viendo valor en renta variable europea. Es el mercado que en estos momentos nos gusta más. Y de hecho, los fondos que tenemos en nuestra casa seleccionados, que ya les adelanto que nosotros no gestionamos fondos, lo que hacemos es seleccionar fondos de inversión, bueno, pues los que mejor comportamiento están teniendo en este primer trimestre precisamente es la bolsa europea. ¿Dónde veis valor? Nosotros vemos valor en la parte de grandes compañías europeas, en small caps europeas. La crisis de Lehman Brothers ha supuesto un varapalo. Yo no sé si el señor Younger estará de acuerdo. Hay cada vez menos analistas cubriendo pequeñas compañías en muchos mercados de Europa. Sí, cierto. ¿De acuerdo? Sí. Y eso, quizá, evidentemente... si lo puedes decir, nosotros también lo que vemos en Alemania, hay casi cada vez más gestores que únicamente compran fondos. O sea que gestores como nosotros que compramos compañías individuales, hay muy pocos, porque la gente no se da, simplemente lo tienen fácil y compran fondos. Entonces tienen carteras de fondos. Y por eso realmente no hacen el trabajo de analizar empresas detenidamente. Efectivamente. Miren, yo el lunes en concreto hablaba con un gestor, además uno de los mejores gestores que tenemos en este país, que consiguió el año pasado una rentabilidad del 72%, casi más de uno supongo que sabrá a quién me refiero. Me decía, bueno, yo la primera posición que tengo en cartera es Catalana Occidente, y me daba un montón de razones por las cuales tenía, y decía, yo cuando hablo con colegas fuera de España es que no saben ni lo que es Catalana Occidente, ¿de acuerdo? Y ya no saben, no siguen ese valor. Y Catalana Occidente tiene un montón de virtudes y simplemente, aunque solo uno se fije en lo que ha corrido la prima de riesgo, la reducción, igual que beneficia al sector bancario, también ha beneficiado a determinadas compañías de seguros. Y una de ellas ha sido Catalana Occidente, y ahí está el comportamiento. Pero digo Catalana Occidente, pero me podría referir en Almiral, me podría referir en, no sé, Grifols, me podría referir a Prisa, por ejemplo, que tiene un montón de marrones, pero también tiene un montón de cosas interesantes, sobre todo que si no que se lo digan a su división de Santillana y lo que puede realmente ocurrir en los próximos 5 años, junto con Yastel, con el tema de la explosión de la fibra óptica, y ahí está como Vodafone. Cada vez que más tarda Vodafone en el sentido de hacer una oferta por esta compañía, pues supongo que el señor de Yastel se frota más la mano, porque todo pasa al final por comprar la compañía, ¿no? Estados Unidos nos sigue gustando,
Creemos que ahí todavía hay que ser mucho más selectivo en el caso de bolsa norteamericana, con lo cual tiene que ser fondos muy de autor a la hora de estar. No les niego que uno de los fondos que más nos gustan es un fondo de la gestora Schroeder, el US Large Cap, y nosotros de momento es con la divisa cubierta el que estamos utilizando, porque yo hasta que no vea el cruce del euro-dólar por debajo del 1,35, de momento me siento cómodo recomendando que se cubra el riesgo de divisa. Y en el caso de emergentes, pues en el caso de emergentes, miren ustedes, yo siempre lo digo, la casa en el comité de inversiones, hay que tener el radar, hay que tener puesto el sonar. Digo el sonar porque es lo que muchas veces utilizan los submarinos, ¿no? Porque claro, ha caído muchas cosas, tanto que hay que meterse abajo del todo para intentar encontrar esas joyas que probablemente emergerán. Pero de momento sí que es verdad que si uno analiza datos a nivel de países emergentes, aunque hay una enorme disparidad de unos países frente a otros, pero se da cuenta uno como muchos países emergentes en estos momentos se están exportando a niveles de hace 3 años, por ejemplo. Eso para mí es muy llamativo. Márgenes de muchas compañías han ido cayendo frente a la que están subiendo los márgenes en el caso de Estados Unidos o la perspectiva de que suba los márgenes en el caso de las compañías europeas ante una mejora de crecimiento europeo. Con lo cual, emergentes, nosotros tenemos muy seleccionados una serie de fondos de inversión donde nos sentimos o queremos sentirnos muy a gustos, con productos siempre de autor, que es lo que más nos gusta recomendar, pero de momento sí que es verdad que por ahora sugerimos que no es el momento en la actualidad. Bien es cierto que en la casa hay algunos gestores que ya están comprando a lo mejor ese bono de Gazprom que daba una TIR del 2 y pico % y ahora en divisa fuerte está al 4 y pico y con vencimiento de 2 años o 3 años, ¿de acuerdo? Bueno, son selectores de bonos y perfectamente pueden tener una posición o pueden tener una compañía emergente en cartera, pero no recomendamos estar en estos momentos en bolsa emergente. ¿Por qué somos selectivos y prudentes? Pues miren ustedes, yo creo que quien mejor lo definió fue el señor Warren Buffett. El señor Warren Buffett decía que solo cuando la marea baja se sabe quién nadaba desnudo, ¿de acuerdo? Entonces esa marea supone que la Reserva Federal tiene mucho, va a impactar muy mucho en cuanto a esa retirada que va haciendo de estímulos monetarios y no digamos si al final la Reserva Federal en el 2015 empieza a subir tipos de interés, con lo cual por eso ahí se va a saber quién nadaba desnudo y quién era competente, ¿no? Pero no cambiamos, y esto es lo más importante, no hemos cambiado nuestra estrategia de inversión con esa moderación, insisto, en bolsa, fundamentalmente o a pesar de la desaceleración económica en China, porque no teníamos emergentes recomendados, ni tampoco por la situación de Ucrania. Y aquí me van a permitir que vuelva de nuevo a citar a otro también precursor del value investing, como era Peter Lynch, que decía algo muy importante y que yo he vivido además en estos días, que decía, mucho más dinero se ha perdido en inversores preparándose para correcciones del mercado o tratando de anticiparse a las mismas que en las propias correcciones. Entonces, nosotros es normal, estamos en un mercado donde, insisto, pues tenemos que estar más pendientes de los datos macro, micro, pero todo lo que es el ruido de esos cisnes negros, lo que uno nos puede hacer es perdernos la fiesta que yo creo que se puede seguir dando en los mercados de renta variable, aunque sí es verdad que siendo muy selectivos. Para terminar, porque me he centrado mucho en la parte de renta variable, el resto de la cartera nosotros donde seguimos viendo valor, en la parte de renta fija, aquí donde sí que ponemos mucho el acento de la precaución, mucho el acento de la cautela, ¿de acuerdo? Porque cuando una puerta se cierra, como pongan los dedos te vas a pillar. Y algunos ya se pilló el pasado ejercicio con no la falta de transparencia por parte de la Reserva Federal cuando iba a quitar los estímulos monetarios. Ya estamos viendo ciertos movimientos al alza en los tipos más de corto en la parte norteamericana y hay fondos de deuda norteamericana más de corto que están sufriendo en este ejercicio, con lo cual hay que ser mucho más prudente.
En renta fija nosotros nos centramos en 3 tipos de productos. Seguimos viendo recorrido en la deuda pública, tanto española, italiana y algo de Portugal, sobre todo de medio y largo plazo, sobre todo y máxime si encima, insisto, el Banco Central Europeo pone los tipos del DEPO en territorio negativo. 2, en renta fija corporativa europea de medio plazo y sobre todo centrado en rating triple B, y hay fondos que lo hacen muy bien. Y también en renta fija flexible, sobre todo que tengan high yield en cartera, sobre todo de corto y medio plazo, sobre todo Europa y algo de Estados Unidos. Nos encantan los mixtos de renta fija y también los mixtos de renta variable, los globales flexibles. Yo sé que esto suscita a veces muchas controversias de analistas, de inversores. Yo lo entiendo, lo respeto, pero no me voy a apear de ahí, sobre todo viendo el comportamiento excelente de muchos de estos fondos. Hoy tenemos el placer de contar con un producto de esas características y ustedes lo van a entender. Miren ustedes, no cualquier mixto me sirve, no. Y hay muchos, créanme que hay un montón de fondos, más de 10.000 fondos de inversión registrados en España, hay mixtos para dar y tomar, ¿de acuerdo? Me da igual mixtos o multiactivos. Yo lo que quiero es que sean productos que se centren en los mercados donde nosotros vemos más visibilidad de resultados. De momento Europa y Estados Unidos. Segundo pilar que se tiene que dar, que sean productos con una cierta vocación patrimonialista, que defiendan al inversor, sobre todo en situaciones adversas. Eso va muy ligado al tercer punto, es la flexibilidad. El producto de la gestora alemana precisamente es un producto, por ejemplo, que es capaz de estar un 70% en renta variable y en años adversos, luego no lo explicará por qué lo hizo así, puede tener un 20% en renta variable. Es decir, yo no quiero, o quiero que en mi cartera haya productos flexibles, que sean ellos los que me modulen el riesgo. Sabemos que todos el talón de Aquiles de los fondos convencionales es la rapidez, la agilidad en cuanto al movimiento de los mismos, ¿verdad? Y el cuarto, y este para mí es vital, que la gestora o los gestores inviertan su dinero en los fondos que gestionan. Señor Younger, supongo que esto le va a sonar, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Le suena. Le suena, ¿verdad? Y en el caso de Leo seguramente también le sonará, ¿verdad? Me suena. Pues como le suenan, es lo que nosotros nos fijamos. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual el gestor está alineado con los intereses de los partícipes, los cuales muchas veces es la propia familia, ¿de acuerdo? Y comerse una paella un domingo con mi suegra, si ha perdido dinero, pues yo les puedo asegurar que no es muy placentero, ¿de acuerdo? Con lo cual, sinceramente, hay determinados productos mixtos que complementan perfectamente la posición de los fondos de renta variable, perfectamente para hacer, ya digo, una cartera equilibrada y que el peso de más, menos de esos productos que les decía, sin duda alguna va a depender de su perfil de riesgo. Ah, y se me olvidaba, hablando precisamente de esos fondos pseudofondos que hablábamos al principio, hay fondos monederos, que nosotros le llamamos así, fondos monederos, fondos de liquidez, fondos monetarios que están invirtiendo en depósitos. Algunos ya hay que está dando una rentabilidad del 0,60. No tienen nada raro, nada raro. Mire ustedes, ganando todos los meses en torno a un 0,20, probablemente estén por encima de la rentabilidad que ofrecen en este momento los depósitos directamente a muchos de ustedes, ¿de acuerdo? Con lo cual,